Los subjetivemas. Venimos de estudiar con la modalidad las marcas en el lenguaje de evaluaciones subjetivas sobre nuestras representaciones, epistémicas, apreciativas, deónticas. En esta parte profundizamos en cómo se incorporan estas marcas subjetivemas en los signos. En principio, para empezar con el tema, me interesa hablar de un glosario, algunas palabras en las que nos detendremos a lo largo de este tema. Por ejemplo, la distinción entre el denotado y el connotado. El denotado es el significado literal, es en el que coincide toda la comunidad lingüística. En general se dice que el significado literal es el significado del diccionario. El connotado, en cambio, es un significado complementario, que viene del verbo connotar, como dice el diccionario, y tiene que ver con un significado específico, no tan específico, sino expresivo, apelativo. Es algo que se le agrega a ese significado denotado. En cuanto al término sema, tiene que ver con un rasgo que tiene que ver con lo semántico y es considerada la unidad mínima de significado dentro de los rasgos que componen el significado de una palabra. En principio, hablamos de que en el lenguaje el uso es individual de ese código común. Entonces, el locutor, en el momento de producir un enunciado, elige normalmente entre dos tipos o dos modalidades. Uno es un discurso más objetivo y el otro es un discurso más subjetivo. En el caso del discurso más objetivo, lo que intenta hacer el enunciador es borrar toda huella de existencia de sí mismo. Intentar que no aparezca ninguna marca de subjetividad en ese discurso. En cambio, en el caso de un discurso más subjetivo, justamente es al revés. El enunciador se confiesa de manera explícita o implícita y figura como una fuente evaluativa. O sea, el enunciador está incorporando la subjetividad en ese discurso. Los términos entonces más objetivos, que se utilizan más en el discurso de tipo objetivo, tienen la característica de ser más estables, su significado es más específico, menos fluido. En cambio, en el caso de los términos que son más subjetivos, el significado es más fluido, difuso, ambiguo, aleatorio. Por ejemplo, en el caso de esta oración, la pertenencia de X a la clase de profesores, de los veteranos, de los solteros, se puede verificar con mayor facilidad que su atribución a la clase de los imbéciles. Es perfectamente verificable o constatable que el profesor es un veterano de guerra, o está soltero, o es casado. En cambio, la atribución a la clase de los imbéciles es algo puramente subjetivo. En función de esta distinción entre la objetividad y la subjetividad, nosotros podemos hablar de que hay distintos contextos en los que utilizamos y además esperamos encontrar objetividad o subjetividad. Por ejemplo, si en un diccionario nosotros encontráramos la siguiente definición sobre dinosaurios, que dice: eran unos pequeños animalitos que vivieron hace muchos millones de años en nuestro planeta. El dinosaurio más grande que se conoce tenía la altura de un Cocker Spaniel y ladraba parecido. Y eran unos bichos muy aburridos, se pasaban todo el día retosando, mirando el cielo y comiendo sanguchitos de ameba, que es como una gelatina sin sabor. Nosotros quedaríamos extrañados, porque no sería el tipo de discurso que nosotros esperaríamos encontrar en un diccionario. En cambio, la definición de diccionario dice: dinosaurio, masculino, reptil fósil de gran tamaño, con cabeza pequeña, cuello largo, cola robusta y larga, y en general extremidades posteriores más largas que las anteriores.
Indudablemente, la segunda es una definición propia de un diccionario, de hecho es la definición del diccionario de la RAE. En cambio, la primera definición está extraída de un libro de ficción para niños del escritor e ilustrador Bernasconi. En un eje de oposición entre objetivo y subjetivo hay una gradualidad. No podemos decir que exista los términos en forma dicotómica. No existe la pura objetividad ni la pura subjetividad. Están dados en un continuo. Finalmente, como dice la definición de subjetivema, estas son unidades significantes, cuyo significado presenta el rasgo subjetivo y cuya definición semántica exige la mención del usuario, del que lo está usando o lo está enunciando. Como Kedvar Orekione elige hacer un análisis sobre el léxico, entonces explica este tema en función de clases de palabras y comienza hablando de los sustantivos. También lo hace con los adjetivos, los verbos y los adverbios. En el caso de los sustantivos, nosotros podemos distinguir términos peyorativos y términos elogiosos. En función de esta definición o de este concepto, podemos hablar de axiológicos, términos axiológicos. La categoría axiológica la podemos explicar de esta manera. Distinguimos, por ejemplo, la palabra profesor, que es una propiedad objetiva del denotado, que es muy difícil o puede connotar algún otro significado, pero en general se utiliza de manera objetiva. En cambio, el término imbécil no tiene posibilidad, tiene una descripción del denotado, se refiere a una persona, pero por otro lado tiene incorporado un juicio evaluativo de aprecio o desprecio aplicado a este denotado por parte del enunciador. En este caso es despectivo. Estos términos como imbécil portan un rasgo semántico, subjetivo, que tiene que ver con lo que piensa el enunciador, con lo que siente el enunciador, y se denominan sustantivos axiológicos, subjetivemas. Los términos axiológicos, en este caso, son naturalmente mucho más numerosos en los enunciados que tienen una intención evaluativa que en aquellos que tienen una pretensión más descriptiva, más objetiva. Para el caso de los sustantivos, podemos hablar de 3 aspectos o 2 casos particulares que tienen que ver, en primer lugar, con el rasgo evaluativo cuando recibe un soporte significante específico. A una palabra aparentemente neutral, como por ejemplo casa, se le añade un sufijo. Se le añade, por ejemplo, ucha. En este caso, la palabra casucha contiene una parte que es denotada, que es esa palabra neutral, esa parte de la palabra que es neutral, y el sufijo, la otra parte, que le añade el significado o lo semánticamente peyorativo en este caso. Es el mismo caso de los sufijos acho, ete, ucho como habíamos dicho, y astro al final de la palabra. Por otro lado, tenemos que distinguir entre una connotación axiológica y una estilística. Por ejemplo, es el caso de la palabra auto. Hay 2 maneras. Por ejemplo, nosotros podemos referirnos a un auto como una cafetera y en ese caso nosotros estamos añadiéndole rasgos semánticos de tipo vejez, mala calidad, mal funcionamiento, que es para el caso de un auto que reúne estas características y en ese caso está connotando algo desfavorable. En cambio, en el caso de utilizar la palabra tutú para referirnos a un auto, no es que estamos añadiéndole un rasgo connotativo, sino que tiene que ver con un uso de ese término en un ámbito más familiar. Es la palabra que utilizamos
muchas veces para referirnos al auto con los niños. Por último lugar, en tercer caso, tiene que ver con la utilización de distintas alternativas para referirnos a un término, a una palabra en particular. Por ejemplo, el caso de esposa o señora es muy diferente que el término mujer, que en este caso suele suceder que la palabra mujer para referirnos a la señora o a la esposa de alguien sea en términos peyorativos. Muchas veces, para algunos casos, tenemos que diferenciar los valores axiológicos para una sociedad determinada, y en algunos casos tiene que ver con lo histórico, con los significados de los términos en el marco histórico. Por ejemplo, la palabra gato, tan particular, existe una definición, por supuesto, en términos objetivos, que es la que da el diccionario, que es el mamífero carnívoro de la familia de los félidos, etc. Y por otro lado, tenemos algunas otras definiciones que tienen que ver con el uso y con un valor axiológico. En este caso estamos retomando lo que explica un especialista, Oscar Conde, en un artículo de un periódico, y se refiere a las distintas acepciones de la palabra gato a lo largo de la historia en nuestro país. Por ejemplo, señala que en la década del 20 al 30 la palabra gato se utilizaba para los hombres, para denominar a los hombres que invitaban a salir a las vedettes. Luego, en la década del 70 al 80, ese término se empieza a transferir hacia las mujeres que aceptaban ir con esos hombres, a las prostitutas. Más adelante, en la década del 90, el uso de gato empieza a utilizarse en el ámbito más carcelario y es para denominar al último escalafón o al escalafón más bajo del pabellón carcelario, a las personas que hacen las tareas más degradantes. En otros casos se utiliza la palabra gato simplemente para hablar de un ladrón nocturno, haciendo alusión a los gatos, animales que pasean de noche. Por último, hoy en día, el uso más popular es el de un insulto. Mucha gente se la llama de esa manera en términos de insulto. Cuando nos ocupamos de otra clase de palabras que tiene que ver con los adjetivos, tenemos que especificar qué tipo de adjetivo se trata. Hay una distinción entre los adjetivos objetivos y los adjetivos subjetivos. A nosotros los que nos van a interesar específicamente son los subjetivos. Los adjetivos objetivos son aquellos que la mayor parte de la gente no discutiría su significado, porque tiene un significado bastante estable, como por ejemplo hablar de si una persona está soltera o casada, ¿sí? O es macho o hembra un animal. Pero en el caso de los adjetivos subjetivos, nosotros podemos diferenciar entre los afectivos y los evaluativos. Y dentro de los evaluativos distinguimos los axiológicos de los no axiológicos. Para explicar el concepto de adjetivos afectivos, me interesa, por ejemplo, explicar justamente con el contraejemplo de qué manera funcionan los adjetivos no afectivos. Por ejemplo, en un manual de estilística normativa para el uso de los futuros oficiales de la Policía Judicial, según un texto de Lambert, se especifica qué tipo de términos no se pueden utilizar en el discurso de la policía. El discurso de la policía tiene que ser eminentemente objetivo, específico, nítido y que no se preste a las ambigüedades. Entonces dice, el estilo procesal excluye todo rasgo de sentimiento o de emoción, expresiones como la pobre víctima, un espectáculo lamentable, el cruel asesino, el pequeño cadáver, una escena horripilante.
no pueden utilizarse en ese ámbito. Deben pues desterrarse, dice, absolutamente, por no tener nada en común con este estilo, el cual se caracteriza por el contrario, por el carácter estrictamente intelectual de las constataciones y de las investigaciones, y por una frialdad constante del tono. Ese es el motivo por el cual nos llama la atención el lenguaje que utiliza la policía normalmente, el femenino, el masculino, etc. Es necesario, en estos casos, borrar toda huella de enunciación. Tiene que ser objetivo. En cambio, los adjetivos afectivos tienen subjetividad y son justamente los que señala en este caso este artículo en el que dice qué es lo que no se tiene que utilizar. En el caso de los adjetivos evaluativos, tenemos que distinguir entre aquellos no axiológicos y aquellos axiológicos. Los adjetivos evaluativos no axiológicos son, por ejemplo, el caso de esta casa es grande, ¿sí? El adjetivo grande solamente lo podemos explicar a partir de si el hablante se está refiriendo a más grande de lo normal, en función de una comparación que es subjetiva, sin embargo, no es absolutamente subjetiva. Nosotros podemos hacer una evaluación cualitativa o cuantitativa de lo que está explicando el enunciador. En cambio, en el caso de los adjetivos evaluativos axiológicos, no hay modo de medir esa evaluación, porque implican una evaluación fluida, ambigua, imposible de distinguir, no hay cuantitativa ni cualitativo. Es, por ejemplo, el adjetivo bello o el adjetivo asqueroso. Son todos adjetivos que contienen mucha subjetividad y que no tienen ningún tipo de evaluación medible. La apreciación del hablante es mucho más importante y está marcada subjetivamente. Finalmente, para el caso de los verbos subjetivos, estos presentan una complejidad mayor. Tenemos que considerar tres aspectos. Uno, quién hace el juicio evaluativo. Por otro lado, qué es lo que se está evaluando. Y en tercer lugar, cuál es la naturaleza del juicio evaluativo. Cuando nos referimos a quién hace el juicio evaluativo, tenemos que analizar, por ejemplo, si se refiere al locutor. Si dice yo odio, entonces en ese caso es un verbo subjetivo. Pero si en cambio dice él odia a alguien, en ese caso no es un verbo subjetivo, seguramente, intrínsecamente. En cambio, en el caso de el verbo vociferar, así diga yo vocifero o él vocifera, el verbo intrínsecamente es subjetivo. Finalmente, la naturaleza del juicio evaluativo tiene que ver con los términos de bueno o malo, o verdadero, falso o incierto. Ese es el motivo por el cual podemos distinguir entre dos tipos de verbos. Unos que son ocasionalmente subjetivos, que son subjetivos cuando se utilizan en primera persona. En cambio, los verbos que son intrínsecamente subjetivos son aquellos que siempre están evaluando, implican una evaluación cuya fuente siempre es el sujeto de la enunciación